Laboratorio Ready, la historia de hoy es... Mi hermano dejó embarazada a mi novia, mis padres me echaron de casa y usaron mis ahorros para el bebé. 3 años después me llaman desesperados pidiendo ayuda. Mi existencia había sido sencilla, al menos eso me habían hecho creer. Era joven, estaba profundamente enamorado y, sobre todo, tenía un plan definido. Mi novia, Ava, y yo estábamos construyendo nuestro futuro juntos. Ambos cursábamos la universidad, determinados a completar nuestras carreras para enfrentar el mundo como equipo. Mis padres me brindaban su apoyo. Representaban el típico matrimonio ejemplar que asistía regularmente a la iglesia, el tipo de personas que jamás faltaban a un servicio dominical, y que constantemente hablaban sobre la importancia del esfuerzo y los valores familiares. Eran firmes en sus principios, ciertamente, pero siempre estaban disponibles cuando los necesitabas, o al menos eso me había convencido. Ava y yo llevábamos una relación de 2 años. Nos conocimos durante el primer año universitario, y conectamos de inmediato. Compartíamos grandes aspiraciones, sueños ambiciosos. Siempre imaginé que conseguiría un empleo estable, eventualmente saldaría mis préstamos estudiantiles, y quizás compraría una casa en las afueras de la ciudad. Ya podía visualizarlo. Nosotros, un perro, una familia, el clásico sueño americano, pero nada me había preparado para la tormenta que se aproximaba. Era ya tarde cuando Ava me comunicó que estaba esperando un bebé. Sus palabras me impactaron como un golpe inesperado. Me dejaron sin aliento, no estaba listo para esto. No estábamos preparados. Todavía estábamos organizando nuestras vidas. Yo tenía mis propias metas y ella las suyas. Pero ahí estaba, una realidad innegable frente a nosotros. Las semanas siguientes transcurrieron en medio de la confusión. Conversamos durante horas, evaluando nuestras opciones. Ava quería continuar con el embarazo. Estaba asustada, pero su corazón ya había tomado la decisión. No podía culparla. Yo también sentía miedo, pero respaldé su elección. Mientras más reflexionaba, más comprendía que estábamos por iniciar un capítulo completamente nuevo. Y esta vez no se trataba solamente de mí. Se trataba de nosotros como unidad. Pero todo cambió drásticamente el día que descubrí que mi hermano Josh también había tenido un vínculo con Ava. Todavía puedo sentir el impacto en mi interior cuando ella lo confesó. Estaba llorando desconsoladamente. Su rostro oculto entre sus manos. Se disculpó repetidamente, pero nada aliviaba el dolor. Mi hermano, a quien siempre había considerado mi mejor amigo, me había traicionado. No solo eso, sino que él era el verdadero padre del bebé. Me quedé sin palabras, todo mi universo se derrumbó en ese instante. ¿Cómo pudieron hacerme esto? ¿Cómo pudo ella? Intenté comprenderlo, pero parecía imposible. Ava y yo manteníamos una relación por más de 2 años. ¿Cómo había sucedido esto? Llamé a Josh. Necesitaba escucharlo directamente de él. Cuando lo confronté al respecto, actuó con indiferencia. Nunca ofreció una disculpa sincera. Simplemente comentó que había ocurrido, y que debíamos continuar adelante. Seguir adelante. Mi corazón se sentía destrozado. No podía procesarlo. No esperaba eso de él. Y luego estaban mis padres. Cuando se enteraron del embarazo, mostraron una calma inquietante. Demasiado tranquilos. Recuerdo la reacción de mi madre como si fuera ayer. Simplemente me observó con expresión vacía, y luego murmuró algo sobre los designios divinos. Afirmó que todo formaba parte de un propósito superior, una prueba de fe, que cada uno tenía un papel que cumplir y debíamos aceptarlo. Mi padre, quien siempre había sido el más estricto, solo asintió en acuerdo. Ni siquiera mencionaron el hecho de que Josh estaba involucrado. Lo ignoraron como si careciera de importancia. Pero cuando comenzaron a hablar sobre la familia, ahí fue cuando perdí la compostura. Dijeron que debía apoyar a Josh, que esta era nuestra oportunidad para demostrar amor y perdón, y que necesitaba liberar mi enojo. Todo era parte del plan divino. Eso afirmaron, mi madre realmente dijo eso, y por mucho que deseara gritar, por mucho que quisiera expresarles cómo me habían fallado, nada de lo que dijera podía cambiar su perspectiva. Estaban tan cegados por sus creencias, que no podían ver el daño que esto me estaba causando. Los días posteriores fueron caóticos. Mis padres continuaban presionándome para perdonar a Josh, para ayudarlo. Intentaron convencerme de que era por un bien mayor. Me dijeron que fuera una persona más íntegra, que me elevara por encima de la situación. Señalaron que yo era el hermano mayor, que debía establecer un ejemplo para la familia. La hipocresía resultaba abrumadora. Dijeron que habían sacrificado tanto por mí, y que ahora era mi turno de solucionar las cosas. Cuanto más insistían, más sentía que me asfixiaba. Ahora lo veía con claridad. Todo por lo que había trabajado, todo lo que había construido mentalmente para mi futuro se estaba desvaneciendo. Mi anhelo de graduarme, de vivir independientemente, de realizarme como persona. Todo se escapaba entre mis dedos como arena. Mi vida no solo estaba siendo desviada, estaba siendo tomada por las decisiones de mi familia.
por una traición imposible de ignorar, por un plan que no me pertenecía. Pero luego vino lo peor. Mis padres se pusieron en mi contra. No lo expresaron directamente al principio, pero cada conversación, cada sugerencia que hacían sobre cómo debía manejar la situación se sentía como un ataque. Habían tomado su decisión. Apoyarían a Josh y a Ava, y esperaban que yo me alineara con ellos. Les comuniqué que no podía, me resultaba imposible apoyar a Josh. No después de lo que había hecho. No podía colaborar con el cuidado del bebé. Tenía mi propio futuro que considerar, y eso no incluía resolver los problemas creados por mi hermano. No lo aceptaron bien. Mi padre estaba furioso. Afirmó que estaba actuando egoístamente, y que estaba abandonando a mi familia cuando más me necesitaban. La voz de mi madre se quebró mientras me suplicaba que reconsiderara mi postura. Dijo que no podía darle la espalda a mi hermano. Que esta era una prueba de fe y que me arrepentiría. Pero nada de lo que decían tenía sentido. Nunca habían responsabilizado a Josh por sus acciones. Nunca le habían exigido enmendar su error. Ahí fue cuando ocurrió. El momento que cambió todo, me expulsaron. No fue un enfrentamiento dramático, solo una decisión fría y calculada. Me informaron que ya no podía permanecer en la casa. Dijeron que no podían tenerme cerca si iba a mantener una actitud tan negativa, tan divisiva. Me ordenaron marcharme, y me advirtieron que nunca volvería a ser bienvenido, a menos que me disculpara con Josh, y aceptara el plan. Y eso fue todo. Tomaron mi fondo universitario. El dinero que había ahorrado con tanto esfuerzo, y que les había confiado para su custodia. Lo utilizaron para transformar mi habitación en una guardería para el bebé. Sentí que mi mundo entero se desmoronaba. La habitación que alguna vez estuvo llena de sueños y esperanzas, ahora estaba siendo adaptada para un niño que ni siquiera era mío. Mi futuro, mi educación, mi libertad estaban siendo eliminados en favor de una situación en la que no tenía participación. Mis padres afirmaron que era la voluntad divina. Dijeron que todo formaba parte de un propósito superior, pero yo no podía percibirlo. Todo lo que veía eran los restos de aquello por lo que había trabajado, de todo lo que había creído. Ni siquiera ofrecieron una disculpa. Simplemente dijeron que era lo necesario. Y tenían razón según su perspectiva. Este era su camino ahora, y se suponía que yo debía aceptarlo. Así que, atravesé la puerta. Y durante los siguientes 3 años, no miré hacia atrás. Las primeras semanas después de mi partida se sintieron como una nebulosa, como si todo mi mundo hubiera sido volteado repentinamente. Me hospedé con un amigo temporalmente, durmiendo en su sofá, sintiendo el peso de todo lo recién ocurrido. No lo había planeado, pero era mi única alternativa. No tenía hogar, ni sistema de apoyo, y solo contaba con mi obstinada dignidad a la que aferrarme. No quería compadecerme, pero eso no detuvo la oleada de resentimiento que me invadía cada vez que recordaba cómo todo se había desintegrado. No pude recuperar mi fondo universitario. Carecía de recursos para emprender acciones legales. Lo más doloroso era el silencio. Por primera vez en mi existencia, no participaba en los planes familiares. No formaba parte de nada. Sin llamadas telefónicas, sin mensajes, sin invitaciones a cenar. Era como si simplemente me hubieran borrado. Mis padres, que una vez me prometieron el mundo, ahora habían cerrado sus puertas, tratándome como un extraño. Cada intento de contactarlos resultaba en respuestas frías o conversaciones centradas en el bebé. Ni siquiera intentaban comprenderme, solo les importaba Josh, Ava y ese niño. Ya ni siquiera representaba una mención menor en sus vidas. Y Josh aparecía en todas las conversaciones. Mis padres hablaban constantemente de él, de cómo asumía la responsabilidad, de cómo se comprometía con Ava, de cómo sería un padre ejemplar. Actuaban como si nada hubiera sucedido entre nosotros. Actuaban como si yo fuera quien los había traicionado al negarme a ayudar. No importaba que él hubiera cruzado límites de la peor manera posible. Para ellos, él era en quien depositaban todas sus esperanzas. Nada tenía sentido. Había entregado todo para ayudarlos, para actuar correctamente. Pero cuando más los necesité, me abandonaron. Y todo por el beneficio de un niño que ni siquiera era mío, resultaba una broma cruel. Toda mi vida estaba siendo reescrita por personas que ni siquiera se preocupaban por escuchar mi versión. Estaban demasiado ensimismados en sus planes como para notar la destrucción que habían causado. Pasé los meses siguientes simplemente intentando sobrevivir. Me inscribí en clases en una institución comunitaria, considerando que era mejor que nada. Trabajé medio tiempo en una cafetería, esforzándome por cubrir mis gastos. Procuré no pensar en mi pasado, en las acciones de mis padres. Pero sin importar cuánto lo intentara, la ira siempre regresaba. La traición permanecía presente, carcomiendo mi interior, recordándome todo lo que había perdido. Pero mucho después de haber abandonado cualquier expectativa respecto a mi familia, el número apareció en mi pantalla. Uno que no había visto ni considerado en años. Por un momento lo contemplé, dudando si responder. Mi curiosidad prevaleció. Deslicé para aceptar.
Acerqué el teléfono a mi oído con un desapego casi clínico. Su voz quebrada atravesó la línea, débil y temblorosa. Era mi madre. Pronunció mi nombre como una plegaria, como si el sonido por sí solo pudiera salvarla. Permanecí callado, permitiendo que el peso de su propia desesperación la hundiera más profundamente. El silencio pareció inquietarla porque inmediatamente comenzó a explicar. Sus palabras tropezaban entre sí en un flujo desordenado e incoherente. Me informó que lo habían perdido todo. La casa, sus ahorros, toda la estabilidad que alguna vez dieron por sentada. Todo había desaparecido. Dijo que no podía explicarlo detalladamente. Algo relacionado con una inversión fallida y una vaga mención sobre un fraude. Comentó que mi padre había sido demasiado orgulloso para admitir que enfrentaban problemas hasta que fue demasiado tarde. Ahora estaban ahogándose financieramente, apenas manteniendo los servicios básicos, apenas reuniendo lo suficiente para alimentarse. Me preguntó si seguía escuchando, su voz quebrándose bajo el peso de su propia vergüenza. Le respondí que estaba atento, manteniendo mi tono deliberadamente neutro, distante. Quería que percibiera la separación casual que habían creado cuando me dieron la espalda. Continuó con sus palabras, vacilantes pero persistentes. Expresó que deseaba que las circunstancias hubieran sido diferentes, y que lamentaba cómo me habían tratado. Me suplicó que regresara a casa, que los ayudara, que fuera el hijo que necesitaban ahora que no contaban con nadie más. Esperé hasta que sus palabras se agotaron, hasta que sus súplicas quedaron suspendidas en el ambiente como humo en un espacio cerrado. Cuando finalmente hablé, mi voz era serena, medida, casi impersonal. Le recordé que habían transcurrido 3 años desde que decidieron que no me necesitaban. 3 años desde que tomaron todo por lo que había trabajado, y se lo entregaron a alguien que no había ganado nada. Le expliqué que durante ese tiempo, me había esforzado por salir del abismo donde me habían arrojado, reconstruyendo mi vida ladrillo por ladrillo, en soledad. Y ahora, después de todo este periodo, pensaba que podía llamarme y deshacer todo eso con algunas lágrimas y una disculpa superficial. No elevé mi voz. No era necesario. Cada palabra funcionaba como un bisturí, cortando cualquier ilusión persistente que pudiera mantener sobre el perdón. Intentó interrumpirme, pero no se lo permití. Le aclaré que no podía reescribir la historia simplemente porque le resultara conveniente ahora. Le dije que yo no significaba nada para ellos entonces, y que no representaba nada para ellos ahora. Su voz se quebró desesperadamente. Me cuestionó si realmente los despreciaba tanto como para dejarlos sufrir. Mencionó que eran mis padres, y que los vínculos sanguíneos son más fuertes que cualquier otra relación. Me reí. Un sonido que ni siquiera parecía originarse en mí. Le respondí que la sangre solo parecía importarles cuando resultaba conveniente, cuando necesitaban a alguien para resolver el desastre que habían creado. Luego pronuncié las palabras que sabía que herirían más profundamente. Le dije que yo era solo un simple humano, incapaz de comprender los designios divinos. Lo expresé con una agudeza suficiente para lastimar, devolviéndole sus propias palabras sagradas. Le recordé las innumerables ocasiones en que me instó a aceptar la voluntad divina, a dejar de lado mis sentimientos personales por el bien familiar. Le pregunté si esta situación representaba el plan divino, ¿quién era yo para interferir? Debía aceptarlo tal como esperaban que yo aceptara mi expulsión. Ella sollozó por teléfono, suplicándome que reconsiderara. Afirmó que lo lamentaban, que habían aprendido la lección, pero me mantuve firme. Le expliqué que su arrepentimiento era un asunto entre ellos y su fe, no conmigo. No era su salvador, no representaba su segunda oportunidad. Intentó evocar recuerdos del pasado, de mi infancia, de los momentos agradables compartidos. Aseguró que me había amado entonces, que aún me amaba ahora. Le respondí que el amor no es algo que puedas controlar como un grifo. Le dije que el amor no fue lo que me demostraron cuando me expulsaron de su hogar, cuando me despojaron de mi dignidad, se apropiaron de mi dinero, y lo denominaron voluntad divina. Sus sollozos se intensificaron volviéndose más desesperados, pero no permitieron afectarme. Había pasado demasiadas noches llorando en soledad, demasiados días preguntándome si alguna vez me sentiría completo nuevamente. Sus lágrimas no podían alcanzarme ahora, no podían deshacer lo que ya estaba hecho. Le aclaré que no les debía nada. Ni mi tiempo, ni mi dinero, ni siquiera mi compasión. Les expliqué que las decisiones tomadas tenían consecuencias, y no era mi responsabilidad protegerlos, ahora que finalmente experimentaban sus efectos. Le recordé la guardería construida en mi antigua habitación, destinada al hijo de mi hermano. Le sugerí que recurriera a él ahora, al hijo que eligieron sobre mí. Si alguien debía intervenir para ayudarlos, era él. Me rogó que no terminara la llamada, pero ya había concluido. Le deseé que encontraran paz en su fe, la misma fe que utilizaron como instrumento para destruirme, y finalicé la comunicación. Durante un largo momento, permanecí sentado observando el teléfono entre mis manos. Esperaba sentir algo. Ira, tristeza, incluso culpa, pero no experimenté nada. Solo una quietud fría y vacía.
Habían construido esta distancia entre nosotros pieza por pieza, y ahora resultaba impenetrable. Dejé el teléfono, retomando mis actividades previas a la llamada como si nada hubiera ocurrido. Quizás eso era lo más perturbador. Que su desesperación, sus lágrimas, su arrepentimiento ya no significaban nada para mí. Me habían convertido en un extraño, y yo lo había aceptado. Ya no existía posibilidad de retorno. Actualización 1. Era Josh quien llamaba. Comenzó con un saludo tranquilo, casi despreocupado. Dijo que quería conversar conmigo. En el momento que escuché su voz, una avalancha de recuerdos regresó, recuerdos del hombre que había participado en el desastre que transformó mi mundo. Sentí mi estómago contraerse y mi garganta secarse, pero no permití que me afectara. Me negué rotundamente. Le pregunté qué buscaba, manteniendo mi tono frío y cauteloso. No iba a facilitarle las cosas. Mencionó que comprendía la complejidad de la situación, pero que ese no era el verdadero problema. Me indicó que necesitaba explicar algo importante. Sonaba serio, como si hubiera contenido estas palabras durante demasiado tiempo. Por mucho que despreciara a este hombre, me encontré escuchando, perdóname, sin importar cuánto intentara resistirme, todavía esperaba alguna muestra de responsabilidad, algún tipo de disculpa sincera. Josh continuó hablando pausadamente, como seleccionando cuidadosamente sus palabras. Reconoció haber cometido un error. Admitió que no supo manejar adecuadamente la situación y que todo se había descontrolado. Incluso expresó su arrepentimiento, suavizando su tono mientras afirmaba que nunca pretendió que las cosas resultaran tan problemáticas. Por un instante, casi me permití creerle. Casi me convencí de que existía un genuino remordimiento detrás de sus palabras. Pero entonces la ira resurgió más rápidamente de lo que pude controlarla. Mi voz tembló al repetir la palabra lo siento, con evidente sarcasmo en cada sílaba. ¿Era eso realmente todo lo que tenía que decir? ¿En serio intentaba reducir todo a una disculpa superficial? Después de todo el daño causado, su egoísmo, sus mentiras, su desprecio hacia mí, no podía aceptarlo. Le recordé que su disculpa resultaba insuficiente, ni remotamente adecuada. Me había arrebatado todo. Había destruido completamente mi vida con un acto irresponsable. Y ahora esperaba que simplemente aceptara sus palabras y continuara adelante. Josh no respondió inmediatamente. Casi podía escucharlo reflexionar, buscando las expresiones correctas para salvar la conversación. Ya no me importaba. No sentía verdadero arrepentimiento. Solo lamentaba haber sido descubierto. Lamentaba que las circunstancias no se desarrollaran según sus expectativas. Su remordimiento carecía de relevancia. Su arrepentimiento no modificaba el hecho de que me habían abandonado, dejado atrás por mi propia familia. Cuando finalmente habló nuevamente, su voz sonaba más suave, cargada de mayor emoción que antes. Me aseguró que no intentaba hacerme sentir culpable, que no solicitaba mi dinero, ni esperaba que solucionara sus problemas. Expresó con voz baja que estaba tratando de rectificar la situación, por mí, por Ava, por el bebé. Podía percibir el peso de esas palabras suspendidas entre nosotros, pero sin importar cuán sincero pareciera, carecía de importancia. No podía remediar esto, ni ahora, ni nunca. No podía continuar escuchándolo. Le grité que se detuviera. No deseaba oír más. Se trataba de él y del daño infligido, la decisión que tomó de lastimarme y traicionar todo lo que alguna vez compartimos. Nada de lo que dijera podía cambiar esa realidad. La voz de Josh tembló mientras se disculpaba nuevamente, esta vez sonando más desesperado, pero yo había terminado. Había escuchado suficiente. Podía repetir lo siento, infinitas veces, pero no desharía el sufrimiento, no repararía los escombros causados. Le comuniqué que no quería escucharlo más y corté la comunicación. Actualización 2. Una semana después. El teléfono sonó nuevamente, 7 días después. Esta vez aparecía un nombre diferente en la pantalla. Ava, la esposa de mi hermano, la madre del niño por quien me habían expulsado para hacerle espacio. Por un momento dudé en responder, pero la curiosidad prevaleció otra vez. Quería escuchar qué posible justificación podría ofrecer para involucrarse en esta situación. Su voz era suave, casi tímida, como si caminara sobre un terreno frágil. Me saludó tentativamente, expresando su esperanza de que me encontrara bien, y mencionando que había transcurrido mucho tiempo desde nuestra última comunicación. No respondí, permitiendo que el silencio incómodo se prolongara entre nosotros. No iba a facilitarle las cosas. Finalmente, abordó el asunto principal. Mencionó que mi madre le había relatado la conversación de la semana anterior, sobre cómo la situación era crítica, verdaderamente grave. Afirmó comprender mi enojo, pero me suplicó que considerara a mi sobrino. Señaló que él era inocente en todo este conflicto, que no debería sufrir por los errores de los adultos en su entorno. Sentí que la ira comenzaba a intensificarse, lenta e insidiosa. Tenía la osadía de llamarme para pedirme que solucionara el desastre que ellos habían creado. ¿Y ahora involucraba a un niño en esto?
Apreté la mandíbula, intentando contener la tormenta emocional que se formaba en mi interior. Pero ella continuó. Aseguró que mi sobrino me admiraba, aunque nunca nos hubiéramos conocido personalmente. Enfatizó que él merecía la oportunidad de tener una vida adecuada, y que si solo pudiera encontrar en mi corazón el perdón para ellos, podría marcar una diferencia significativa. La interrumpí, con voz pausada y fría. Le pedí que se detuviera, le indiqué que no deseaba escuchar ni una palabra más sobre ese niño. Le aclaré que si pensaba que mencionar al pequeño borraría mágicamente los años de dolor y traición que había soportado, era aún más ilusa de lo que imaginaba. Ella balbuceó, evidentemente sorprendida por mi respuesta directa. Afirmó que no pretendía molestarme, que solo quería que comprendiera la situación. Mencionó que se esperaba que la familia permaneciera unida, especialmente durante periodos difíciles. En ese momento perdí el control. Le dije que carecía de derecho para sermonearme sobre la familia, no después de todo lo ocurrido. Le recordé cómo me expulsaron sin consideración para hacer espacio para ella y su hijo. Le recordé cómo utilizaron mis ahorros universitarios para acondicionar una guardería para el hijo del hombre que me había traicionado de manera imperdonable. Le pregunté que si deseaba hablar sobre familia, debería dirigirse a mi hermano, el preferido. ¿Dónde se encontraba él ahora? ¿Por qué no era él quien asumía la responsabilidad para resolver la situación? Ella intentó defenderlo, alegando que estaba haciendo su mejor esfuerzo, que trabajaba arduamente para mantener a su familia. Mencionó que enfrentaba considerable presión, y que solo necesitaban algo de ayuda para estabilizarse nuevamente. Me reí, con amargura y aspereza. Le dije que su esposo había sido siempre egoísta, un irresponsable aprovechado durante toda su vida. Y dudaba que eso hubiera cambiado. Le señalé que si se había casado con él esperando algo diferente, constituía su error, no el mío. Le aclaré que no les debía nada, ni a ella, ni a él, ni a su hijo. Ella comenzó a llorar, su voz quebrándose mientras me suplicaba reconsiderar. Afirmó que no sabían cómo sobrevivirían, que estaban al borde de perderlo todo. Expresó su temor por el futuro de su hijo, y su desconocimiento sobre dónde más buscar ayuda. Sus lágrimas solo intensificaron mi indignación. Le dije que si experimentaba miedo, debería haberlo considerado antes de involucrarse con mi hermano. Le recordé que había elegido su camino, ahora debía afrontar las consecuencias. Le aclaré que el futuro de su hijo constituía su responsabilidad, no la mía. Si pretendía adoptar el papel de víctima, tendría que encontrar a otra persona que creyera en su historia lastimosa. Realizó un último intento, con voz temblorosa. Aseguró que sabía que yo era una buena persona. Que en el fondo todavía me preocupaba por mi familia. Afirmó creer que podría encontrar en mi corazón el perdón para ellos, por el bienestar del niño si no por otra razón. Esa fue la gota que colmó mi paciencia. Permití que las palabras fluyeran, afiladas y cortantes. La llamé cobarde por considerar que podía utilizar a un niño para manipularme. La llamé ilusa por creer que alguna vez los perdonaría. La llamé egoísta por esperar que resolviera los problemas creados por su esposo. Le dije que ella y mi hermano eran perfectamente compatibles, dos personas acostumbradas a tomar sin ofrecer nada a cambio. Cuando concluí, sus sollozos resultaban incontrolables. Intentó expresar algo, pero no se lo permití. Le pedí que reservara sus lágrimas porque no funcionarían conmigo. Le sugerí que informara a mis padres, a mi hermano, y a cualquier interesado que había terminado de ser su chivo expiatorio. Antes de que pudiera responder, finalicé la llamada. Mis manos temblaban, no por arrepentimiento. Era un tipo de ira que deja un sabor amargo, el tipo que continúa ardiendo mucho después de que las llamas se han extinguido. Permanecí sentado un momento, observando el teléfono en mi mano. Pensé en el niño que ella había mencionado. El inocente que había intentado utilizar como moneda de cambio. Por un fugaz instante, sentí una punzada de culpa, pero se disipó rápidamente. Ese niño no constituía mi responsabilidad. No representaba mi problema. No fui yo quien lo trajo a un mundo de caos e inestabilidad. No, eso era culpa de ellos. Mi hermano, su esposa, mis padres. Ellos tomaron sus decisiones. Destruyeron sus vidas con sus propias acciones. Y ahora luchaban por encontrar a alguien a quien culpar, alguien que los rescatara. Pero esa persona nunca sería yo. Actualización 3. 15 días después. Cuando recibí la llamada de la iglesia, me sorprendió. No había pensado en ellos durante años. La religión había constituido un elemento central en la vida familiar durante mi crecimiento. Sin embargo, siempre se había sentido más como un instrumento de control que como una fuente de consuelo. La voz al otro lado se identificó como el pastor Daniel, alguien que recordaba vagamente de mi adolescencia. Mencionó que esperaba que lo recordara, y que se comunicaba para hablar sobre mi familia. Me preparé mentalmente, anticipando la típica inducción de culpa o sermón moral. En cambio, su tono era tranquilo, mesurado y sorprendentemente comprensivo. Aclaró que no pretendía tomar partido ni presionarme para nada. Pero deseaba mediar si yo estaba receptivo.
Explicó que mis padres habían acudido a la iglesia desesperados solicitando ayuda, y mencionaron nuestro distanciamiento. Consideró valioso intentar escuchar mi versión antes de realizar cualquier suposición. Algo en su enfoque me desarmó. No percibí juicio en su voz. No existía obligación implícita. Dejó claro que esto dependía completamente de mi decisión, y que respetaba mi derecho a rechazar la conversación. Por primera vez en años, sentí que alguien estaba verdaderamente dispuesto a escuchar, no simplemente a predicar. Acepté, pero bajo mis condiciones. Le expliqué que esto no se convertiría en una historia triste o un momento de reconciliación. Si llamaba para propiciar una reconciliación, necesitaba comprender la situación completa. Él estuvo de acuerdo, y me preguntó si estaría dispuesto a compartir mi perspectiva de lo sucedido. Comencé lentamente, relatando los acontecimientos que provocaron mi alejamiento. Mi tono era controlado, casi analítico, como si estuviera narrando una historia ajena. El pastor Daniel escuchaba silenciosamente. Sus únicas respuestas eran ocasionales murmullos de comprensión. Le conté sobre los años posteriores, la indignación y el desafecto, la sensación de traición que nunca desapareció completamente. Describí cómo reconstruí mi vida, elemento por elemento sin ellos, y cómo sus recientes intentos de contacto parecían únicamente un esfuerzo desesperado por utilizarme nuevamente. Al terminar, siguió un prolongado silencio. Podía escuchar el leve ruido de la línea mientras el pastor Daniel procesaba toda la información compartida. Finalmente, habló y su voz contenía algo inesperado. Compasión. Expresó que lamentaba profundamente todo lo ocurrido, que nadie debería experimentar semejante traición, especialmente de su propia familia. Comentó que no había comprendido la magnitud de la situación. Evidentemente, mis padres le habían proporcionado únicamente una versión parcial de los hechos. Admitió que estaba preparado para solicitarme considerar el perdón, pero ahora entendía que no se trataba de un simple asunto de dejar ir el pasado. Reconoció que las acciones de mi familia habían causado un daño permanente, y que el perdón, si alguna vez llegaba, tendría que ser según mis términos y mi propio tiempo. Ahí estaba alguien de la iglesia. Un representante de la misma fe que mis padres habían utilizado contra mí, reconociendo el sufrimiento que había padecido. Era una sensación extraña, casi irreal. Como si un peso que no había notado que cargaba hubiera sido levantado, aunque solo parcialmente. Le manifesté que apreciaba su comprensión, pero dejé claro que no tenía intención de reconciliarme con mi familia. Le expliqué que sus recientes peticiones de ayuda me parecían manipulación, no arrepentimiento genuino. Le aclaré que no confiaba en su capacidad de cambio, y no estaba dispuesto a exponerme a más sufrimiento. El pastor Daniel afirmó que respetaba mi decisión, y no me presionaría para reconsiderarla. Mencionó que creía que la sanación constituía un proceso profundamente personal, y que no le correspondía determinar cómo o cuándo debería emprender ese camino. Dijo que seguiría orando por mí, no de la manera superficial y performativa a la que me había acostumbrado, sino con la esperanza sincera de que encontrara paz en cualquier forma que adoptara, lo cual agradecí.